Buenas tardes, amigos. Seguimos hablando de eficiencia energética y energías renovables. Esta vez les he preparado un segundo curso que es sobre autogeneración eléctrica renovable como estrategia de eficiencia energética. Vamos a aprovechar que tenemos estos medios de internet para poder capacitar en temas de eficiencia energética y energías renovables. Tal como les comenté en mi video anterior, estoy preparando una serie de cursos que están en el contexto de la eficiencia energética. Entonces, en el curso pasado vimos todo lo que es evaluación tarifaria eléctrica y ahora nos vamos a enfocar en un proyecto de eficiencia energética. Se trata de autogenerar nuestra propia electricidad mediante microplantas renovables. Entonces, en este contexto vamos a desarrollar durante este curso una serie de conceptos. Primero nos vamos a poner en contexto. ¿Por qué se da todo esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de capacitar en estos temas? Básicamente, el cuidado de nuestro planeta. Somos conscientes de que el ser humano ha venido depredando nuestro planeta en la generación eléctrica y tenemos actualmente un desbalance. Hay un desbalance mundial entre lo que es emisión y absorción de CO2. El CO2 es un gas invernadero. Entonces, las plantas industriales y todo lo que es generación eléctrica por quema de combustible fósil está generando una gran cantidad de millones de toneladas por año de CO2 y otros gases. Y, por supuesto, la misma naturaleza tiene sus propios recursos para hacer de que, para absorber estos millones de toneladas anuales. ¿Mediante qué? Mediante los bosques, ¿no? La vegetación básicamente y el mar. Pero, ¿qué está pasando? Que paralelamente a estar usando demasiado combustible fósil, estamos también depredando bosques. Entonces, la cosa se viene complicando y por eso tenemos el efecto cambio climático. Entonces, uno de los objetivos de este curso que he preparado es para aquellas personas, sean estudiantes, sean ingenieros, sean gente de finanzas, que desee evaluar la posibilidad de autogenerar su propia electricidad con fuentes renovables, ¿no? Entonces, en ese contexto es que vamos a también seguir en el contexto de la energía mundial. Entonces, actualmente las fuentes energéticas en el mundo se van dando básicamente por quema de combustible fósil. Tenemos el carbón, más o menos el 30%, el gas natural, 23%, el petróleo un 32 o 33%, la energía nuclear con un 4%, la hidroeléctrica con un 6,8%, y las demás fuentes renovables como eólica, solar, biocombustibles, en un orden de 1,24, 0,33, 0,55, 0,34, porcentajes mínimos. Entonces, tenemos la responsabilidad de tomar conciencia de esta problemática y cada uno de nosotros aportar nuestro granito de arena. Como industriales, como pequeños comerciantes, podemos ver la posibilidad de decidir por fuentes renovables, para lo cual tenemos que evaluar proyectos de generación de estas fuentes renovables en nuestras edificaciones, ¿no? Porque la idea es reducir nuestros costos económicos y también aportar en la reducción del efecto cambio climático. Tenemos, como demuestra en la diapositiva, el efecto iceberg, ¿no? El efecto iceberg es, en cuanto a lo que es combustible fósil, tenemos un precio cobrado al consumidor de combustible fósil que actualmente es barato, ¿no? ¿Por qué? Porque es sumamente masivo, tiene una gran demanda, aunque este virus nos ha demostrado que cuando se cae la demanda, pone en serios aprietos al combustible fósil. Pero también tenemos los costos ocultos de este combustible fósil. Los costos ocultos son el daño medioambiental, los costos de seguridad y prevención, los costos por conflictos políticos, los costos de depuración, la contaminación atmosférica y otros costos que van ligados directamente al medio ambiente.
Entonces, nosotros como usuarios, por supuesto, podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, el objetivo de este curso es darle esas herramientas básicas para que ustedes puedan evaluar la posibilidad de autogenerar parte o toda su energía requerida mediante fuentes renovables. De eso se va a tratar este curso, darle los conceptos básicos, y uno de ellos fundamental, que ya lo vimos también en el curso anterior de evaluación tarifaria, es ponernos en contexto el costo, nuestro costo, ¿no? Que es diferente, ¿no? En cada país tiene sus costos eléctricos y está dado normalmente por la facturación eléctrica. Esa facturación normalmente tiene los dos componentes principales, que es el precio de la energía, o sea, el kilowatt hora o el megawatt hora, y el precio de la demanda máxima o potencia, que es el kilowatt o el megawatt. Entonces, esos son los dos principales costos involucrados en la facturación mensual. Y ese costo es el que nosotros deseamos reemplazar con generación renovable. Entonces, pero por supuesto eso hay que evaluarlo, porque de alguna manera la idea es que eso sea rentable y que se pueda recuperar en el tiempo. Entonces, esa evaluación es importante antes de decidir por algún tipo de fuente renovable que está tan de moda actualmente. Hay muchos proveedores que nos ofrecen, pero nosotros como usuarios tenemos que poder evaluar si nos conviene o no nos conviene, desde el punto de vista económico y medioambiental, por supuesto, desde ambos puntos de vista. Y eso es lo que vamos a desarrollar en el curso que he preparado para ustedes. Cuando hablamos de costo eléctrico, tenemos el tema de la demanda máxima, o los picos de demanda máxima. Entonces, la idea de autogenerar nuestra electricidad es controlar estos picos, ¿no? Controlar estos picos de demanda. Otro de los objetivos es la reducción de los consumos de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque vamos a autogenerar parte de la electricidad o toda la electricidad que usamos actualmente por electricidad renovable que tiene un costo más bajo. Entonces, esa diferencia de costo nos va a proporcionar un ahorro, y ese ahorro es el que nos va a beneficiar para poder recuperar la inversión que estemos estableciendo. Todo esto va a ser, por supuesto, en el contexto de nuestra facturación actual. Entonces, ahí es donde vamos a tener que definir nuestro cuadro de consumos anuales. Este cuadro de consumos anuales, tal como lo mostramos en la diapositiva, es importante sacarlo. ¿De dónde lo sacamos? De nuestras facturaciones eléctricas. Tenemos los consumos que hemos hecho o que tenemos en el último año en las horas de punta, en las horas fuera de punta, nuestro consumo total de kilowatt hora, ¿no? Así como la demanda máxima, ya sea fuera de punta o buena punta, y por supuesto lo principal, que es lo pagado. ¿Cuánto hemos pagado por eso? ¿Para qué? Para poder llegar a un punto donde tenemos el precio promedio, nuestro precio promedio, porque ese es el factor relevante para poder comparar si es que económicamente nos va a convenir o no un proyecto de esta naturaleza. Entonces, todo esto nos va a llevar a elaborar proyectos de autogeneración eléctrica con recursos renovables, ¿no? ¿De qué recursos renovables estamos hablando? Eólico, viento, solar, el sol, e hidráulico, el agua. Entonces, básicamente vamos a hablar de estas tres fuentes renovables. Vamos a desarrollar los conceptos básicos de cómo calcular, diseñar microcentrales y, por supuesto, ponerlos en el contexto de nuestro costo actual para ver la posibilidad de autogenerar ya sea una parte o el total, dependiendo del tipo de usuario y nuestras costumbres de consumo. Y cuando hablamos de evaluación de proyectos de autogeneración eléctrica renovable, entonces tenemos que evaluar los proyectos que se nos pueda presentar, ya sea de eólico, solar, hidráulico o de repente un híbrido que tenga que ver con varias fuentes renovables, dependiendo de la zona donde nos encontremos y de los recursos que podamos disponer, renovables, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de evaluación de la viabilidad de estos proyectos de autogeneración renovable, vamos a hablar de lo que es el ahorro energético, ¿no? El ahorro energético, ¿por qué? Porque vamos a reemplazar parte de nuestra facturación o toda nuestra facturación de los consumos que nos venía haciendo nuestro suministrador por una fuente renovable, lo cual nos va a dar un ahorro energético que vamos a tener que calcularlo.
aprenderemos también a calcular el ahorro económico, ¿no? Esa cantidad de energía que estamos reduciendo se convierte en moneda, en ya sea dólares, euros o soles. Luego, eso nos va a dar también un ahorro medioambiental. ¿Por qué? Porque cuando diseñamos una planta de autogeneración renovable, estamos reemplazando el consumo que tenemos actualmente con nuestro suministrador. Por lo tanto, cada kilowatt hora que generemos con nuestra planta renovable es menos kilos de CO2 que se emite a la atmósfera. Entonces, calcularemos también el ahorro medioambiental mediante el cálculo de las toneladas de CO2 que podemos reducir. Por supuesto que toda esta tecnología nos va a demandar una inversión. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar proveedores, ya sea de solar, de eólico, de hidráulico, que podamos adquirir los equipamientos que nos permitan autogenerar nuestra propia electricidad. Entonces, esta inversión en dólares, en soles o en euros, tenemos que también calcularla para poderla evaluar. A partir de estas variables ya vamos a poder calcular el periodo de retorno de nuestra inversión. Claro, porque cualquier inversionista, ya sea si nos prestemos de una entidad financiera o si ponemos de nuestro bolsillo o de algún socio que quiera poner el dinero, entonces esta inversión hay que evaluarla y ver si es que cuál es el periodo de retorno. Y luego las variables económicas que conocemos como el valor actual neto, la tasa interna de retorno. Todo esto lo vamos a poner, por supuesto, en una hoja Excel que nos permita al final tomar una decisión si es que es viable o no es viable el proyecto de autogeneración que estamos planteando. Lo cual nos va a llevar, por supuesto, a microcentrales de generación eléctrica renovables híbridas. ¿Por qué híbridas? Porque las fuentes de sol, de viento, no son permanentes. Entonces, y nuestro consumo sí tiene una curva de demanda que tenemos que satisfacer. Por lo tanto, una combinación de diferentes fuentes, ¿no?, en una solución híbrida va a permitir de que se use el recurso que esté disponible, de tal manera de poder tener el acceso renovable en la mayor cantidad del tiempo en la energía anual que vayamos a generar, ¿no? Por supuesto, en el contexto también del suministrador. Entonces estamos hablando de fuente solar, fuente eólica, por ahí puede ser, si estamos en un sistema aislado, tener un grupo térmico de respaldo, o si estamos en las redes públicas, acceder a la red cuando alguno de los recursos, ya sea solar, eólico o agua, no lo tengamos disponible. Entonces, por eso se llama una microcentral de generación eléctrica renovable híbrida. Entonces, vamos a ver también esto durante el transcurso de este curso. Y desde ya quiero invitarlos, es un curso bastante interesante, he volcado toda mi experiencia de muchos años y espero pues que tengan el interés de ustedes y que se matriculen. Ahí en la diapositiva ven los datos donde pueden pedir informes para iniciar este curso. Entonces, espero tener su audiencia. Muchas gracias por su atención.